Ya estamos con la congresista Rosa Bartra, ella es presidenta de la Comisión Lavallato y están pasando un montón de cosas en torno a las cosas que ellos investigan en el Congreso, entre ellas serios cuestionamientos al propio presidente de la República, algo muy delicado y que yo sé que usted lo ha manejado con mucha responsabilidad, congresista. Bienvenida al programa. Gracias, Augusto. Buenas noches y bueno, a tu disposición. Primero quería preguntarle sobre algunas preguntas incómodas que se le tendrían que hacer al presidente Pedro Pablo Kuczynski respecto de la viabilización de la interoceánica y su participación activa en esta, y que vemos en muchos momentos hay cosas que necesitan que él explique. Partes del proceso que, digamos, claro, no quedan muy claras por qué se hicieron de esta forma, sobre todo cuando hoy sabemos que ese proceso estuvo viciado por una coima de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht, ya lo dijo Jorge Barata, y ese caso ya está, digamos, bastante completo, y por lo que se ha pedido ya que se le traiga al presidente Alejandro Toledo con prisión preventiva para que afronte un juicio en su contra, ¿no? O sea, son acusaciones consolidadas. Claro, ahí también participó PPK. Habría que explicarle a nuestros televidentes para que entiendan en contexto de qué se trata el tema de la interoceánica, porque de hecho han pasado muchos años y no necesariamente se entiende, y a veces, y sobre todo últimamente, se ha hablado mucho de que habría persecución al presidente. He escuchado en este canal, por ejemplo, a líderes políticos decir: están buscándole la sinrazón al presidente. Mentira, lo único que buscamos es la verdad. ¿Qué pasó en la carretera interoceánica? Este es el primer megaproyecto en el cual, de acuerdo a las versiones, porque yo solamente voy a hablar de hechos, no puedo hacer interpretaciones, ni puedo emitir opinión, no puedo vulnerar el deber de imparcialidad y de objetividad, además, que incluyendo la reserva que debo tener como presidenta de la comisión, solo de hechos objetivos que se han presentado a través de la documentación y el análisis de la misma, y además de los testimonios de quienes se han presentado ante la comisión. ¿Qué dicen? Este proyecto fue el primero que tuvo un cambio en la intervención del Estado. El Estado ha financiado prácticamente toda esta carretera, vulnerando todo lo que significa una concesión, porque en una concesión quien corre el riesgo y quien hace la inversión es el privado. En este caso fue el Estado. Pero para que esto se diera, se tuvieron que dar varios hechos. El primero es el interés y el direccionamiento político, que queda clarísimo, tuvo un rol fundamental el expresidente Alejandro Toledo. Pero él no lo puede materializar, lo materializa a través de sus funcionarios. ¿Quiénes eran los funcionarios clave? De acuerdo a la forma en la que está organizado el Estado y de acuerdo a los testimonios, el último fue muy revelador del secretario de Proinversión, fue el presidente de Proinversión, el actual presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, y el director ejecutivo. Ese testimonio lo acaban de tener hace poco, ¿no? Hace 2 días, 3 días. 3 días. Ha dicho claramente quien convocaba, quien definía la agenda y quien ponía los plazos era el señor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué pasó en este proyecto? Dirigido además en todas sus etapas por Pedro Pablo Kuczynski, que se exoneró del SNIP. Y exonerar del SNIP significa que le quitaron al Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de determinar si es que era o no un proyecto rentable para el país. Hoy se ha demostrado que ese proyecto fue pues como construir un palacio en un pueblito. Claro, aquí grave perjuicio para el Estado. Este es el decreto supremo, ¿no? Que le quita el SNIP. Así es, lo exonera del SNIP. Y claro, no está firmado por Pedro Pablo Kuczynski porque le encarga el Ministerio de Economía y Finanzas a Javier Sota Nadal. Yo he conversado con Sota Nadal y me parece que no sabe realmente, simplemente lo hizo como por un trámite, le dijeron firma esto, pero sí le pareció curioso que algo tan importante lo tenga que firmar él en ausencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Así es. Por supuesto, Pedro Pablo Kuczynski pudo haberlo observado. Ahora, Javier Sota Nadal lo que dijo ante la comisión es: yo firmé confiando plenamente en el profesionalismo y el conocimiento del señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero bueno, no solamente esto, también se dio la ley 28670, que impide que la Contraloría pueda ejercer su rol de control en este proyecto. Entonces, se creó un marco legal ad hoc
para facilitar los procesos, para impedir el control, para saltarse toda posibilidad de que el Estado pudiera intervenir haciendo su rol de control. Claro, vamos a detenernos Así acá que, en la ley 28670. Así es. ¿No es cierto? Ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión. Entre ¿no? ellos Olmos, la interoceánica. Y lo que dice es, que es por esta razón que le hicieron, ¿no? Que lo que hace es impedir que las empresas que tuvieran algún proceso con el Estado, que estaban impedidas de ser postores, puedan participar. De acuerdo a la ley Acá de dice, contratación. artículo 3 de la ley, impedimentos para ser postores. Los impedimentos para ser postores contenidos en las bases administrativas de los procesos de promoción de la inversión privada que se refieren al decreto legislativo número 674, texto único ordenado aprobado por decreto supremo tal, que exceden los alcances de lo dispuesto por el literal F, el artículo 9, texto único ordenado por tal. Lo indicado en el párrafo anterior no aplica a los requerimientos de carácter técnico y económico financiero que deben cumplir los postores, ni a aquellas exigencias vinculadas con la transparencia de los concursos definidos por las entidades de los 3 niveles de gobierno entregados para llevar adelante los procesos a que se refiere el párrafo anterior. ¿A qué proyecto se refiere? Entre ellos a la IRS. Interoceánica, así es. Esta ley impide Firmado verificar... por Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski Godard, presidente del Consejo de Ministros. Así es, por eso es que cuando nosotros escuchamos en estos trascendidos que el presidente habría sido una piedra en el zapato para la interoceánica, nosotros nos preguntamos cómo, si él firmó todos estos, incluyendo la ley esta tan cuestionada, y que además nosotros tenemos que entrar a hacer una investigación estrictamente de esta ley porque se dio en una comisión permanente, aparentemente sin la exoneración de la Junta de Portavoces, en un trámite extraordinariamente célere para algo de esta dimensión, que obviamente al quitarle la posibilidad de actuar a la Contraloría podía perjudicar, como finalmente después se ha visto, al Estado peruano económicamente en la dimensión en la que esta carretera se ha hecho. Y bueno, además otra de las cosas que se hace es elevar, ¿no?, el techo de endeudamiento. Es otro decreto de urgencia, ¿no?, que modifica la ley 28563, que sacaba a las interoceánicas del tope de 1% del PBI para las deudas estatales. Otra ayudita más. Esto, Augusto, es importante porque es un modus operandi que ya se repite luego para los demás megaproyectos. Se crea una necesidad, haces creer a un pueblo que eso va a resolver su vida, de tal manera que generas una expectativa y una necesidad que el pueblo reclama, exige, y tú te vales de eso como máximo representante del Estado, como presidente de la República, para impulsarlo políticamente. Luego creas un marco ad hoc, un marco legal ad hoc, decretos supremos, decretos de urgencia, circulares de proinversión y hasta leyes, para facilitar su ejecución, para prácticamente hacer nula la posibilidad de control. Y ahora sabemos que no era por un interés de responder a esa expectativa social generada, sino porque había una coima millonaria de por medio. Esto, Augusto, hace que como Estado, nosotros, y hablo como Estado, no como parlamentaria, o sea, como parte, como peruana, hace que nosotros en este momento necesitemos que el máximo representante del Estado en este momento, a quien encarna la nación, al presidente de la República, con todo respeto, solicitemos que aclare todas las sombras de duda que sobre su participación en este proyecto existen, que nos diga por qué se dio lo del SNIP, por qué se dio lo de la ley, por qué él hacía citaciones de forma tan particular, por qué es que se tomaban decisiones importantísimas como la decisión de la entrega en concesión que se hace en una sesión virtual, por teléfono. ¿Cómo es que se toman o no se toman en cuenta las observaciones de la Contraloría? Una serie de hechos que nosotros, estoy segura, como todo el Perú, esperamos que el presidente de la República, ahora que le hemos enviado nuevamente una carta solicitándole que nos señale fecha, día y hora para que nos reciba, en atención al análisis que ha hecho la Comisión de Constitución, que ha concluido que el presidente de la República no está protegido por el artículo 117 de la Constitución para hechos ocurridos
en anterioridad a su mandato como presidente. Además no está como acusado, lo están como testigo. Teniendo como testigo. Como quieren testigo, saber qué es lo que tiene que decir. Así es, como testigo, porque definitivamente ha tenido un rol fundamental en los hechos que determinaron esta entrega en concesión. Usted hablaba algo muy importante y quería que nos detengamos ahí, el 4 de agosto del 2005. ¿Qué fue lo que pasó? Porque pasaron muchas cosas muy raras en el momento que se le otorga la buena pro a este consorcio. Hubo una carta que llega de la Contraloría advirtiendo que las empresas que estaban presentándose en ese momento tenían procesos pendientes con el Estado. Lo que después subsanan con la ley. Con la ley 28670. O sea, le hicieron precisamente para que todo lo que había observado en ese momento la Contraloría quede corregido. Como un terno a la medida, exactamente. Entonces, se reciben aparentemente informes legales, tanto por parte del asesor legal de Proinversión, el señor Percy Velarde Zapater, como por parte del estudio de Juan Monroy Gálvez. Pero todo fue muy rápido. Los tiempos generan algún tipo de sospecha, porque es un proyecto muy grande. Así es. Si hay una observación, bueno, se para todo. Ahí estaban esperando en el Salón Dorado, eso lo iban a firmar ese día sí o sí. Lo que han dicho los ministros es que escucharon hablar del informe de Juan Monroy, pero nadie lo tuvo a la vista. Sin embargo, en el acta se redacta, después de haber visto y haber debatido y haber socializado todos los alcances del informe legal. Ninguno de los ministros que participaron de esa sesión siquiera tuvieron acceso a la vista de ninguno de los informes legales. Es más, el informe legal, que es más importante administrativamente, que es el informe del asesor legal de Proinversión, llega a esa sesión con mucha posterioridad en tiempo a haberse aprobado, haberse tomado la decisión de entregar en concesión. Entonces hay una serie de hechos que aparentemente son irregulares y que necesitamos que, como actor clave, como actor principal en estos actos... ¿Así lo calificaría usted al presidente como un actor principal en la concesión de la interoceánica? Fue el presidente del Consejo Directivo de Proinversión. Entonces, si eso no lo convierte, y además, de acuerdo al testimonio del secretario, era él el que convocaba, era él el que definía la agenda, era él el que dirigía las sesiones. Si eso no lo convierte en protagonista de los hechos, entonces yo no sé cómo podríamos calificar en una asignación de roles cuál fue el del presidente. Quiero leerle algo aquí del decreto supremo que no firma PPK, pero que debió firmarlo y que firma Sota Nadal. Y lo que hacen es alusión a esta cumbre, ¿no?, de Río, ¿no? El mismo proyecto hace alusión a este encuentro entre Perú y Brasil, ¿no? Este momento en el que finalmente Barata dice que se juntan con Toledo para digamos, negociar el pago de la coima. O sea, lo dice el propio decreto supremo, es increíble, ¿no? Porque claro, hace referencia a la cumbre de Río, porque ahí se llevaron, ¿no?, que en la cumbre de Río, llevado a cabo el mes de noviembre del 2004, los presidentes de la República de Perú y la República de Brasil suscribieron un acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del corredor vial interoceánico. Y paralelamente, en el lobby de un hotel, se estaban reuniendo Barata con Toledo y otros para negociar el pago de una coima. Lo que pasa con el expresidente Alejandro Toledo es realmente doloroso porque fue alguien que encarnó la lucha contra la corrupción en nuestro país. Fue alguien que se vendió así, fue alguien que... Usted lo ha dicho, que a la luz, se vendió. Se vendió, claro. Y para mí el expresidente Toledo es el fariseo más grande que ha tenido la política en el país. Es alguien que ha mentido y que miente permanentemente, que vive en un universo paralelo a la realidad. Y eso ha sido así. Y lamentablemente creo que esto es parte de la debilidad que tenemos como democracia en nuestro país. Y creo que esto, Augusto, nos lleva al punto en el cual tenemos que discutir cómo es que nosotros analizamos las propuestas de quienes pretenden en una campaña dirigir nuestra nación. Olvidar los antis que nos han hecho tanto daño. Creo que Alejandro Toledo es el que mejor encarna un sentimiento anti, especialmente antifujimorista, y se convierte en alguien que aparentemente pues era la reserva moral del país. Y ahora vemos quién fue
Alejandro Toledo? ¿Y qué fue lo que hizo durante su gobierno? ¿Y cuáles son las taras que ha dejado? Porque fue con él que se empezaron a distorsionar incluso nuestra Constitución en su modelo económico. Nosotros económicamente tenemos como base la economía social de mercado, que impide que el Estado peruano haga actividad económica salvo que sea de forma subsidiaria. Y con él se empieza a quebrar todo y el Estado empieza a invertir, y no a invertir, en este caso a gastar, y peor, a malgastar. ¿Cómo sería el país, Augusto, ahora si nosotros no hubiésemos sido testigos de cómo han robado tanto? ¿Te imaginas si tuviésemos estadios, losas deportivas, colegios bien implementados, lo que sería nuestro fútbol ahora? Lo que sería como esperanza de nación en la ciencia, en la tecnología. ¿Crees que tendríamos tanta gente muriendo en los pasillos de los hospitales? ¿Es justo que la clase política, que la clase económica, que la clase empresarial le haya robado tanto al país? ¿Qué debemos hacer ahora? Creo yo que hemos llegado a un punto en el cual ya no hay retorno. O ahora tomamos la decisión de enfrentar valientemente la corrupción en todos sus actores, de tal manera que la verdad se conozca y sean castigados todos los que hayan sido sujetos activos o pasivos de corrupción, caiga quien caiga. Y dentro de la casa también, dentro del partido Fuerza Popular, es necesario que se esclarezcan también muchas cosas. ¿Usted cree que es necesario eso? Pero, o sea, porque hemos sentido que hay un poco de resistencia a estas investigaciones. Entiendo que ofende mucho el término de que los procesen como crimen organizado, ¿no? Encajar en ese tipo de tipificación de delito es bastante duro, pero el proceso está abierto así. Lo mejor que, digamos, puede hacer un ciudadano que está siempre sometido a las leyes y a los procesos judiciales es simplemente dar las explicaciones del caso, y si no tienen ningún temor de que les encuentren algo ilícito, pues entonces enfrentar las investigaciones. Augusto, el Perú tiene derecho a conocer la verdad, y conocer la verdad completa de todos sus actores. No es posible que nosotros permanentemente, algunos medios de comunicación, muchos en realidad, solamente hablen del fujimorismo y de Keiko Fujimori, y que hayan hecho de esta frase de aumentar a Keiko para 500, la frase que ha movido la política y el escenario del análisis del tema Lavallato en los últimos meses, habiendo descuidado y dejado de ver, y que ha sido reclamo, y por eso las denuncias, las acusaciones constitucionales que han presentado 2 congresistas en contra del fiscal de la Nación, a las grandes empresas, a Graña y Montero. ¿Qué pasó? ¿Por qué han centrado las autoridades, en este caso del Ministerio Público, su atención en una sola persona? ¿Por qué en una sola organización? ¿Por qué hablamos solamente de los aportes a un partido político? Si vamos a hablar de aportes, si vamos a juzgar, juzguemos a todos, es lo correcto. Pero ustedes, estoy de acuerdo con usted, pero ustedes están dispuestos a colaborar con estas investigaciones, porque parece que, digamos, han dicho, bueno, hasta aquí nomás ya llegan las investigaciones de la Fiscalía, no, eso no es verdad. Lo han pechado al fiscal de la Nación. Eso no es verdad. Fuerza Popular es la única organización política que tiene todos sus estados financieros como organización política auditados por SUNAT. Es la única que ha cumplido con todos los informes financieros a la OMPE. Es la única que no tiene observaciones. Pero uno de los principales actores de la campaña y financistas también, Joaquín Ramírez, hombre de confianza, secretario general del partido, está finalmente siendo investigado por lavado de activos en la Fiscalía. Está siendo investigado, y que responda, y que la investigación llegue hasta donde tenga que llegar, hasta descubrir por completo la verdad. Ahí nosotros no tenemos ninguna oposición. Es más, Joaquín Ramírez ya no pertenece a Fuerza Popular. Pero esa investigación incluye a Keiko Fujimori. Y que continúe, pero que continúe sin sesgo, que continúe respetando la legalidad de los procesos. Porque si tú tienes una investigación... ¿Cómo va a continuar ese proceso bien si el fiscal de la Nación está siendo amenazado por una denuncia constitucional de parte del congresista Salaverry, ¿no? de su bancada finalmente, porque lo han respaldado todos? Puedo tomarme un minuto para explicar algo que es importante. El Ministerio Público tiene el deber de perseguir el delito, en este caso de perseguir la corrupción. Y el fiscal de la Nación, en tanto fiscal de la Nación, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, tiene el deber de cautelar y de garantizar que esa persecución del delito va a ser eficiente.
va a ser eficaz. Eso significa que se haga bien y se haga dentro de los plazos. Ahí sí le doy la razón, entonces, porque yo le pregunté al fiscal de la Nación, le digo... Él es el garante de la persecución. Y aquí quiero terminar. Es muy diferente al Poder Judicial, que sí tiene autonomía absoluta, porque en el Poder Judicial se juzga. En cambio, el Ministerio Público persigue el delito y tiene el deber, por lo tanto, de hacerlo bien. Eso está zanjado por el Tribunal Constitucional, que ha establecido que el Ministerio Público tiene una organización jerárquica y que el fiscal de la Nación o los superiores tienen el deber hacia abajo de dirigir la investigación. Esto no significa intromisión, sino que cautelen y garanticen que esta va a ser en términos idóneos. Entonces, ¿qué pasa con el fiscal de la Nación en los casos emblemáticos de corrupción en nuestro país? ¿Por qué es que Graña y Montero hasta ahora no ha sido procesada? Y digo, no ha sido procesada repitiendo lo que el mismo grupo empresarial ha salido a afirmar, que no tienen una investigación, que jamás han sido citados, que no hay una orden de allanamiento, de incautación, que no les ha sido solicitada ni siquiera una declaración testimonial. Lo que considera el fiscal Hamilton Castro es la corroboración de lo que dijo Jorge Barata respecto de las empresas consorciadas, que sí sabían que ellos pagaban coimas y que finalmente después tenían que asumir lo que le correspondiera del pago de esas coimas. Bueno, y ahora sabemos que hay muchas cosas más, que había una relación muy cercana con Graña y Montero de parte de Odebrecht, y bueno, eso también lo tienen que investigar a fondo, pero él lo que aduce, el fiscal Hamilton Castro, es que esta corroboración es en sí una especie de investigación. ¿Y de qué forma están investigando? Permitiendo que Graña y Montero... Corroborando lo que ha dicho Barata. Permitiendo que Graña y Montero contrate a una empresa que audita y que les dice que están libres de todo, que ya revisó todos sus estados financieros, correos electrónicos, actas de consejo directivo y demás. Es cierto, ellos no han revisado a la empresa Graña y Montero, han revisado el consorcio. Yo le digo, ¿eso es suficiente? Y me dice, sí, porque ahí en el consorcio está todo. ¿De qué forma están corroborando? ¿Usted no le cree? No puedo responder si le creo o no le creo, porque incluso eso más adelante podría invalidar una conclusión de la comisión que yo presido. Yo hablo sobre hechos, y los hechos son objetivos. No existe ni siquiera una investigación a nivel preliminar, ni siquiera se ha tomado una declaración testimonial de nadie del grupo de Graña y Montero. Claro, una investigación formal no se les ha abierto. Pero sí, quería hacerle este comentario. Así que entonces creo que es absolutamente válido que los congresistas de la República, en tanto cumplen su rol de control político y constitucionalmente tienen derecho, puedan presentar una denuncia constitucional contra un alto funcionario público. Es una facultad que tienen, ciertamente. Lo que preocupaba era un poco la institucionalidad en el país, pero eso podemos hablar en instantes. Quería comentarle esto respecto de lo que dijo el fiscal de la Nación y tiene que ver con lo que usted acaba de comentar. Yo le pregunté, evidentemente los fujimoristas sienten que si usted, en el caso de Joaquín Ramírez, revisa el trabajo de la fiscal Sara Vidal, le parece que es ineficiente y toma una acción para corregir el rumbo de esa investigación, y además, ¿por qué no lo hace en el caso de las empresas consorciadas? Ojo que ahí el fiscal de la Nación no se queja de que alguien quiera direccionar su trabajo, él mismo ha salido a cuestionar. Él mismo antes ha destituido fiscales por demora, o ha cambiado a otros. Lo que pasa es que él mismo ha nombrado a Hamilton Castro pues en este grupo especial, ¿no? Tiene que confiar en que él esté haciendo su trabajo bien. Y yo creo que allí, eso que acaba de decir usted, Augusto, es fundamental. Él ha designado a Hamilton Castro, por lo tanto, él está garantizando la idoneidad de su trabajo en términos de eficiencia y eficacia. Repito, como dije hace unos minutos, esto tendría que ser respetando los plazos que están establecidos y también que se tomen todas las providencias necesarias para cautelar el debido proceso y adquirir, por lo tanto, todas las evidencias que se necesitan para demostrar o no la participación de este grupo en hechos delictivos. Quiero hacer una breve pausa y al final del programa preguntarle qué se puede hacer respecto del presidente de la República. O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Qué están facultados de hacer? ¿Qué es lo que van a buscar lograr para tener su versión finalmente? ¿Y cómo pueden ustedes desde el Congreso exigirla? Algo que también ha sido muy cuestionado. Hacemos una breve pausa y regresamos con eso. Congresista Bartra, ¿qué pasa si se determina que el presidente ha estado involucrado en actos, bueno, un supuesto negado de que ha estado, hay que tener mucho cuidado con esto, pues es un tema muy delicado, usted estará de acuerdo conmigo, pero digamos que se determine que el presidente ha estado involucrado en actos de corrupción previos a su gobierno, ¿qué se puede hacer? Nada. Nosotros estamos dirigiendo una investigación objetiva, seria, una investigación de carácter político, que además quisiera aprovechar para públicamente pedir al Ministerio Público que colabore con la investigación del Congreso. Tenemos un deber colaborativo entre poderes del Estado
y nosotros apoyamos nuestra investigación en aquello que el Ministerio Público ahora está monopolizando. Pero peor, pues ahora como están las cosas no le van a dar nada, ¿no? La comisión que presido ha tomado 2 acuerdos importantes en esta semana. Un acuerdo es solicitar que la declaración en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht en Curitiba la semana pasada sea puesta en conocimiento de la comisión que presido, no solamente la transcripción, sino también los audios y los videos. De tal manera que con ese material nosotros podamos realmente tener el conocimiento cabal de las diligencias que debemos seguir teniendo. Si el presidente se niega a responder, que es el segundo acuerdo que hemos tomado, de invitarlo nuevamente, nosotros continuaremos con la investigación con los elementos de convicción que tenemos. Con por escrito quiere hacerlo, por escrito, o sea, digamos, ha cedido hasta ese punto. Bueno, mándame por escrito y yo te respondo. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? El presidente ha llegado a ponerle signos de interrogación en los temas generales que por respeto al debido proceso. No eran las preguntas esas, le habían mandado los temas y él le respondió. Eso fue increíble, ¿no? Ninguna pregunta, él le ha puesto signos de interrogación y ha contestado. Ustedes no le habían mandado una relación de preguntas, le dijeron estos temas son los que le queremos preguntar. Así es, y él le puso signos de interrogación y le respondió. Y respondió. Así fue. Exactamente, tal cual. Entonces, una declaración por escrito no te garantiza que sea personalísima, no te garantiza que sea espontánea, no te garantiza que haya la convicción de estar diciendo la verdad como ocurre en un interrogatorio presencial. Esa es la razón por la cual, con el más profundo respeto a lo que significa la investidura presidencial, a lo que significa el señor Kuczynski, nosotros le pedimos que nos reciba por la salud moral del país, porque tenemos un país en este momento feliz, unido, que creo que quiere renacer y quiere mirar el futuro con ojos de optimismo, que quiere que sea un país en el cual hayan oportunidades, haya seguridad, haya salud, haya prosperidad. Y creo que eso no lo podemos construir si es que la primera persona que está al mando del timón de este gran buque que se llama Perú rehúye una investigación. Si no hay nada que ocultar, le pedimos, por favor, que con el máximo respeto, con la confidencialidad y además las formas que hay que guardar por su cargo, reciba a la comisión que yo presido. Jamás hemos faltado el respeto a un invitado. Eso es falso, jamás, ¿no? Eso es absolutamente falso, jamás. Y además de eso, esta comisión no es un circo. Es una comisión conformada por congresistas que trabajamos durísimo. Ustedes tomaron bastante bien, usted personalmente, esta desafortunada declaración del presidente calificando una comisión investigadora tan importante del Congreso como un circo, ¿no? He tratado a lo largo de estos meses de ejercicio político de comprender que el presidente muchas veces dice cosas incomprensibles, de tal manera que tratando de entender a veces su humor inglés, hemos tratado de entender que es parte de esa conducta. Pero que ya no estuvo la bueno el ahora. humor inglés, ¿no? Lo que queremos los ciudadanos es respuestas concretas a todos estos cuestionamientos. Estamos en el Perú y en el Perú el humor inglés es absolutamente incomprensible. Así que nuevamente, con todo el respeto por el presidente, por la salud moral del país, le solicitamos que nos reciba. ¿Y si se determina que hay una incapacidad moral del presidente de la República, se puede hablar de una vacancia? No puedo adelantarme a tanto, Augusto. Dejemos que la verdad se vaya abriendo paso. ¿Hay esa intención de tumbarse al presidente? De ninguna manera, y tengo que negarlo categóricamente. Jamás en Fuerza Popular, que somos un partido que busca la institucionalidad, que busca garantizar el ejercicio democrático pleno, pensaríamos en algo que pueda ir en contra de aquello que nosotros con mucho esfuerzo venimos construyendo. No, digamos, hay algunos enfrentamientos con instituciones democráticas en el país, Fiscalía de la Nación, el TC, bueno, todo es debatible, ¿eh? Pero hay sí procesos contra estas instituciones que deben ser independientes y contra el mismo presidente de la República, ¿no? El tema del TC no tiene nada que ver con Fuerza Popular, es un tema impulsado por un congresista de Pedro Pablo Kuczynski, que es el congresista Pedro Laechea, y por un congresista del APRE, el congresista Jorge del Castillo. Así que, por favor, dejen de hablar fuera de la verdad. Es momento en el que el Perú pueda aprender realmente a través de una prensa objetiva, que nos hace mucha falta, una prensa que diga la verdad, una prensa que no se deje comprar, que no se venda, porque el Perú tiene para muchísimo más.
Hoy día he venido de rojo porque estoy celebrando el triunfo de Perú, el triunfo de nuestro país, el triunfo de mi paisano. Hablar de Cuevita, ¿no? Sí, que claro. es de donde viene usted. Yo vengo de un pueblo de guerreros, de la ciudad, de la muy ilustre y fiel ciudad de Huamachuco, tierra clásica de patriotas, cuna de grandes hombres. Quiero hacer honor a mi tierra y al legado histórico que nosotros tenemos. Quiero llevar esta investigación en el nivel de responsabilidad que el pueblo peruano nos ha otorgado. Y por eso es que este compromiso de luchar contra la corrupción creo que amerita que todos naveguemos en la misma dirección. No, estamos de acuerdo. Hay muchas explicaciones que tiene que dar el presidente de la República y el ser presidente no lo exime de las cosas que hizo previo al mandato que actualmente ejerce. Y bueno, ojalá que tome una decisión correcta en este caso y pueda atender las preguntas que estoy seguro le van a hacer de manera muy respetuosa. Gracias por haber estado aquí esta noche, congresista, y seguramente hablaremos más adelante de este tema que tiene todavía mucho por desarrollarse. Augusto. Mañana tenemos sesión, está el señor Gabriel Prado en la comisión, también está el señor Prialé. Seguimos investigando, también hemos tenido al gobierno regional del Cusco, estamos investigando Olmos, Chavimochic. Esta es una investigación muy compleja, pero que esperamos que al final le presente al Perú la verdad. Muchas gracias por haber estado aquí, congresista, un placer conversar con usted.